buenos días a los que están con nosotros aquí en la Palabra del Caribe. Pues vamos a meter esta modalidad ahora de el programa que se llama Actualiza tu Historia, que bien conduce nuestro amigo Samuel Cervera. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Martín. Conducimos entre nosotros tres. Pues sí, iniciamos en la mañana, cambiamos de formato en la noche a las 8:30, lo pasamos a la mañana para que la gente ahí esté más fresca, comparta más, nos haga más preguntas y podamos dialogar mejor. Así es, pues buenos días en cambio de horario y de set también, ¿no? Así es, sí. Tienes razón aquí, Sammy. Actualiza tu Historia es un programa que se hace con producción con Macronews y creo que a razón de comentarios y peticiones va a ser mucho más fácil para todos, incluyéndonos a nosotros, hacer el programa de Actualiza tu Historia en este horario. Y bueno, por eso cambiamos también de set. Tenemos un tema interesante el día de hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar, ya nos lo habían pedido, es un tema que solicitó la gente en el programa anterior y es un personaje, híjole, el personaje quizás del que más se ha escrito, del que más se ha hablado, del que más reportajes, documentales, videos, revistas, artículos, en fin, vamos a hablar de Hitler, el tema es de la democracia a la dictadura, que fue el caso de Hitler, y las posibilidades de un Hitler en el siglo XXI. Entonces vamos a analizar un poco a Hitler, qué es lo que ha hecho, cómo ha impactado en la historia. Es un personaje que ya falleció hace más de 50 años, pero su presencia, digamos que el fantasma de Hitler, del nazismo, del sistema que él instauró, todavía está presente de alguna manera. El fantasma de Hitler, ¿no? Que espantan con el neonazismo, ¿no? Parafraseando el fantasma del comunismo, frase de Marx, ahora. Y el neonazismo, ¿no? Que algunos le llaman así, los neonazis. Así es, que están vigentes todavía en algunas partes de Europa, en Estados Unidos. Se dice que parte del voto que lleva Trump a la presidencia es estos blancos extremistas que rechazan otros pueblos, parte del legado de Hitler. No es quien lo instaura, pero sí es quien más difunde esta forma de ver el mundo, ¿no? Oye, Samuel, pero el nazismo es una ideología, ¿no? El nazismo es una ideología muy amplia, con muchos elementos. Es una mezcla de filosofía alemana con algo de... Bueno, una mezcla de algo de Nietzsche, algo de romanticismo alemán, y mezclado un poco con la reinterpretación de mala calidad que hizo Hitler en su famoso libro Mi lucha, y con mucho más de propaganda. Es interesante el fenómeno del nazismo, porque no es una ideología muy compleja, pero fue una ideología que el gran logro fue que se le comunicó muy bien a la gente. Es una ideología sumamente bien divulgada. Es un éxito de propaganda política. O sea, son muy pocas ideas básicas, pero estas fueron muy bien llevadas a la gente. Y varias circunstancias ayudaron a eso. Hay que entender que el nazismo y Hitler son personajes que se entienden perfectamente en la Alemania de la época. O sea, no es tan fácil que exista un Hitler actualmente. Sí, pero aquí preguntan, ¿quién es el otro Hitler? Bueno, esperemos que no haya otro. Pero ¿qué condiciones hubo? Es interesante esto. Alemania era una democracia. Y era una democracia relativamente sólida. No lo fue tanto si no hubiera surgido Hitler. Pero era una democracia. Y de la democracia pasó a la dictadura. De un pueblo, en teoría, un pueblo del centro de Europa, con educación, etcétera, pasó a escoger de un régimen que era legítimo, hasta cierto punto legítimo, pasa a un gobierno dictatorial. Y los alemanes lo aceptan de manera sorprendente y muy rápida. El fenómeno del nazismo y de Hitler es muy local, fíjate, es muy, muy alemán. Los alemanes eran un pueblo que más o menos llevaba 60, 70 años, o quizás un poco más, casi 100 años, a ser muy militar. Había una cultura militarista muy intensa. Los famosos desfiles nazis no son nuevos, ya existían desde el siglo XIX. El gusto por la vestimenta del soldado alemán, que es típica y característica en todas estas películas, etcétera, es un legado del soldado prusiano, que es un ejército que existió a finales del siglo XIX y que fue el más exitoso del mundo en ese momento. Entonces, estás hablando de un pueblo muy militarizado, que tiene unas condiciones económicas difíciles. En la Europa de principios del siglo XX, quienes determinan la economía todavía son estos pueblos que tienen grandes vínculos marítimos con sus colonias, principalmente Inglaterra y hasta cierto punto Francia con el norte de África. Alemania no posee eso, pero además Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial y la pierde
no se sintió totalmente derrotado. O sea, no hubo una invasión a Alemania como se iba a pasar en la Segunda Guerra. Y además las condiciones de esa derrota fueron demasiado duras y le generaron una crisis económica impresionante. Y pasan varios años, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial pasan varios años. Hay un cambio de generación. Sí. Y la nueva generación de alemanes recuerdan muy bien los éxitos de sus padres, pero también tienen muy presente que los pueden volver a reconstruir. Pero esa segunda generación tiene un defecto. Es una generación donde no hubo dinero para educación. Y eso es algo que normalmente se nos olvida, porque vemos siempre a los alemanes muy capacitados y al ejército alemán con mucha tecnología. Pero en realidad el alemán promedio, hay mucho desempleo, hay mucho analfabetismo. Estamos hablando de 1928, 29, 30. Acaba de pasar la crisis de 1928 que impacta a todo el mundo occidental. Todo el mundo. Y entonces el alemán promedio no tiene suficiente educación. Entonces el equipo que viene con Hitler, Goebbels básicamente, es un doctor en filosofía, que además estudió literatura. Entonces es experto en propaganda, los hace experto en propaganda. Y si algo logran con eficacia entender Hitler y su grupo de amigos, Hitler no estaba solo, no fue un personaje que operó solo. Hubo gente muy brillante a su alrededor, aunque todos muy oportunistas, gente brillante pero oportunista. ¿Dónde está el riesgo de que una democracia caiga en una dictadura? De alguna manera Hitler fue un populista alemán. Claro, un populista que hablaba un lenguaje para los alemanes. Si ahorita tuviéramos el mismo personaje en otra parte del mundo, difícilmente movería las mismas masas, a pesar de su gran poder de oratoria, ¿no? y de convocatoria. En realidad, el discurso alemán, el lenguaje corporal y todo esto está enfocado justamente a su pueblo, a su mercado. Hitler es un hombre que le encanta la oratoria, que se preparaba horas enteras, que ensayaba, que le tomaban fotos, observaba las fotos para ver cómo había salido, practicaba los gestos frente al espejo. Es un fulano que sabía muy bien la capacidad de la palabra. Y la escenografía. Y era acompañado de esta gente que sabía. Fíjate que escenografía, esta organización de esos impresionantes eventos masivos con miles de personas, es una idea que se está tomando en esa época de la Unión Soviética. La Unión Soviética pidió ayuda a los grandes artistas para que contribuyeran a comunicarle al pueblo el ideal comunista. Pero lo están apenas desarrollando. Los nazis detectan esto y lo mejoran por mucho. Entonces, bueno, eso es un avance impresionante. Uno de los legados más duraderos de la herencia nazi ha sido la propaganda política, las estrategias de propaganda política o de comunicación política. Al día de hoy todavía se estudia en algunas escuelas cuáles fueron las técnicas empleadas por Goebbels. O sea, ese ha sido uno de los legados más duraderos, más inclusive que el Volkswagen, que también es un legado, ¿no? Oye, Sammy, ¿cuál es la historia antes de que Hitler acceda al poder? Porque en la historia nos dice que pues había sido preso político, que aprovechó las revueltas ante las faltas de liderazgo de ese país alemán. Y lo más icónico quizás no es que ni siquiera fue alemán, era austriaco. La creación de ese libro, Mein Kampf. Sí, Mein Kampf. ¿Cómo es que accede al poder? Bueno, el camino al poder de Hitler es bien interesante. De nuevo, hay que entender que es un momento de una durísima crisis económica. O sea, el pueblo alemán de vivir relativamente bien está padeciendo una pobreza mucho más grave que los 70s con López Portillo de nosotros. O sea, es una pobreza mucho mayor, con mucho más desempleo que nuestro peor momento del siglo XX. Entonces, ese es un hueco interesante. El otro, y eso sí se parece al México actual, no existen liderazgos políticos buenos. O sea, hay un problema de que la élite política alemana no sabe qué hacer, no hay jóvenes, no sabe qué discurso manejar, nada ha funcionado, están totalmente paralizados. Y el único grupo que se ve dinámico y movido, aunque extremista, y mucha gente al principio los siente muy extremistas, son los nazis. Al principio son rechazados, no los aceptan tan fácilmente, porque sí los ven muy radicales. Pero entre los jóvenes existe una aceptación mayor, precisamente su radicalismo ayuda. Entonces, el camino de Hitler es ser muy agresivo en sus declaraciones, hablar mucho al orgullo de la gente, moverse mucho, utilizar este elemento que ahora no existe, que es los uniformes, las marchas militares. O sea, ya tiene sus tropas de choque, ya empiezan a existir en ese momento. Un nacionalismo, ¿no? Un exacerbado nacionalismo, que además le pegaba muy bien al subconsciente del alemán promedio, que se sentía muy mal por la Primera Guerra. O sea,
muchos jóvenes alemanes, su hermano había estado en la Primera Guerra, eran lesionados, estaban deprimidos, habían perdido, algunos de ellos contaban, o sus papás habían estado en la guerra, algunos de ellos todavía contaban que pudieron haber ganado, que había posibilidades. Como no fue una derrota contundente, no fueron invadidos y no llegaron a Berlín las tropas aliadas en la Primera Guerra Mundial, sí va a pasar en la Segunda. Entonces, esta percepción de que no merecían ser derrotados está muy presente. Entonces, el nacionalismo entra muy bien y muy fácil. El otro elemento que ha salido en muchas películas, etcétera, es el rechazo a la culpa es de alguien más. La culpa es de los judíos o de lo que decía Hitler, de esta gran entramado judío internacional diseñado para dominar el mundo y que sonaba convincente para un alemán promedio que tenía muy poca educación formal. Entonces, él dice, tenemos un culpable, sus discursos son muy simples, ¿no? Tenemos un culpable, son los judíos. Este gobierno responde a ellos y no sirve. Nosotros somos extraordinarios y podemos ser otra vez una potencia, tenemos toda la capacidad. Yo soy el único, fíjate, yo soy el que sabe cómo hacerlo. Definitivamente el discurso es muy mesiánico. Yo soy el que sabe cómo hacerlo. Bueno. Soy el bueno. Y solamente yo, los nazis, y regresando a nuestro pasado, sustentándonos en él, lo podemos lograr. En su proyecto de nación hay algo un poco más complejo, que es el Estado benefactor. El Estado alemán va a controlar la economía, va a sacarnos de la crisis y se va a encargar de todo. Es un Estado paternalista. Entonces, esto le suena muy bien al alemán promedio. Hay que pensar que en ese momento en el mundo, el Estado que domina la economía y paternalista no predomina, apenas están haciendo. Es una idea. 1928 es la gran crisis, le afecta a casi todo el mundo hasta 1929. Hitler entra al poder en 1933. O sea, está muy cerca una cosa de la otra. El dolor está muy presente y la gente tiene muy claro que no hay vía, que no hay salida. Y cuando entonces, Salvador, esa salida suena congruente, entonces la gente se va corriendo con él. Y Hitler tiene mucho cuidado en sus primeros años de gobierno. Hitler de 1933 a 1939 logra de manera impresionante resolver la economía. O sea, del 36 al 39, de un país pobre con una crisis mayor que la que nosotros hemos tenido en nuestro peor momento del siglo XX, bueno, después de la revolución, en nuestro peor momento, la crisis de los 70s, Hitler lo convierte en una potencia en muy poco tiempo. 6-7 años, claro, ya levantó El Salvador. Prácticamente en un sexenio, o el equivalente a un sexenio, un poquito más de un sexenio. Eso es rapidísimo. Es un ingrediente populista eso. Vamos a leer esto. Lo que pasa, sí, claro. Vamos a leer los comentarios porque dice Lian Alequet, dice muy buen tema. Por supuesto también Tavo Entre nos dice como lo de Amlovich y dice saludos, se ríe Martín Alberto Expérez, se ríe. Y Tavo Entre nos dice el Reich fue el gran líder, se perdió el objetivo de la socialdemocracia. Bueno, es lo que opina. Martín Alberto Pérez dice Alemania perdió la Primera y Segunda Guerras Mundiales por sus propios errores. También nos están viendo Jared, Tavo Entre, todos los adelantos en tecnología se dieron gracias al conflicto mundial. De lo malo saquemos lo bueno. La mayoría de los ingenieros y científicos exitosos surgieron de la Alemania nazi, se fueron de su patria y los cobijaron en otras naciones, los cuales dieron apertura a sus ideales y nuevas tecnologías. Alberto Martín nos dice, pero Vladimir Putin hizo lo mismo y miren dónde está. Son las opiniones que tenemos hasta este momento, ¿no? Justamente la gran lección que dio parcialmente Hitler, pero sobre todo la dio la Unión Soviética y todo el bloque comunista, y que es una lección que no debemos olvidar, y si el programa se llama Actualiza tu Historia, es algo que sí tenemos que tener muy presente, es lo siguiente: un Estado paternalista y benefactor solo funciona en el corto plazo, en 6, 7, 8, 10 años a lo máximo. Si lo mantienes más tiempo, se hace un Estado sumamente caro y un fracaso rotundo, y ha sucedido en todas partes del mundo donde se ha implementado. Tan es así que los chinos, al descubrir esto, buscaron de hace 30 años, no reciente, hace 30 años, una alternativa, que la mitad de su economía fuera controlada por el Estado y la otra mitad fuera manejada ¿El libre comercio? Con el libre comercio. Entonces, un Estado paternalista benefactor sí funciona, pero solamente en el corto plazo. Ese fue el problema de México. México tuvo un Estado paternalista durante más de 80 años. Si se hubiera quedado 20, 30 años y después de eso se hubiera cambiado, de hecho hubo el milagro mexicano que se da en los años 50, sí, también, que es a 10 años de haberse implementado.
O sea, una vez que Lázaro Cárdenas implementa bien ese Estado paternalista benefactor, en 10 años después de Lázaro Cárdenas, 10, 15 años, el milagro mexicano es un hecho. Pero ese milagro mexicano no se debe haber extendido más allá, porque justamente todos los estados paternalistas, benefactores, son demasiado caros e implosionan. Venezuela es el ejemplo de ahorita, Cuba sin duda. O sea, no existe una economía en el mundo que resista tal inversión de estado benefactor o de estado de bienestar. Ahora bien, pero estamos a tiempo, Samuel, ¿será que estamos a tiempo de...? En el caso mexicano ya no existe esa alternativa a nivel mundial. Lo que ahora existen se llaman economías mixtas. La economía mixta es que el Estado controla áreas muy estratégicas, por ejemplo el petróleo, en el caso de Noruega, el petróleo lo controla el Estado, pero las ganancias del petróleo se van a dos vías. Directamente se invierte en educación, o sea, todas las ganancias del petróleo van directo a educación y una parte de eso va a fondos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que el petróleo noruego, que es de muy buena calidad, aunque tiene menos petróleo que nosotros, pero es de más calidad, sus ganancias, al irse a la educación, se convierten en un círculo virtuoso. El país tiene actualmente el primer lugar en el mundo en economía inclusiva. Eso quiere decir que es el menor número de desigualdad de todo el planeta Tierra. Pero la economía noruega no controla otras áreas, las demás son por libre comercio. Entonces, las economías mixtas son las que funcionan. Pero regresando a Hitler, ya nos fuimos un poquito. Regresando a Hitler, como bien mostró Hitler, en sus primeros 7 años de gobierno, al controlar el Estado, todos los elementos de la economía y al mismo tiempo permitir que la ciencia creciera mucho, o sea, hubo una inversión impresionante en ciencia, que es esto que está comentando esta chica, ¿no? Los mejores ingenieros sí, porque no invirtió en la educación formal. El alemán promedio seguía siendo bastante ignorante, pero sí invirtió en todo aquello que desarrollara ingeniería militar. ¿Se volvió clasista entonces? No. Eventualmente lo hubiera sido si no hubiera llegado la guerra. Y medicina, ¿no? Hicieron muchos experimentos, ¿no? Hubo muchos experimentos, pero los adelantos fueron menores. O sea, en realidad donde más se avanza es en ingeniería militar, que posteriormente en su uso civil fue una enorme ventaja. O sea, gran parte de la aeronáutica posterior le debe todo al avance alemán en disparar cohetes para dañar a los ingleses. Pero sí invirtió, o sea, todo ese dinero del Estado no se fue a los bolsillos de unos fulanos que fueron a vivir a Panamá, sino más bien, en lugar de eso, sí era corrupto la élite, o sea, Hitler y su grupo vivían bastante bien, pero no les dio tiempo para ser demasiado corruptos. En realidad, las ganancias iban principalmente a la ingeniería militar y a la industria y a preparar un super ejército. Ahora bien, si Hitler no hubiera entrado a la guerra, creo que el experimento nazi hubiera sido más exitoso, pero es muy difícil que no hubiera entrado a la guerra. O sea, si tú lo que estás vendiendo es el orgullo alemán y aparte toda esta filosofía mal interpretada de Nietzsche, de que el hombre debe ser agresivo, debe ser fuerte, deben integrarse, son la raza que domina, etcétera, y dominar en ese momento significa invadir a otros y matarlos, no tenía otra alternativa. Y además subyacían en el proyecto nazi el expansionismo a Europa. O sea, si no se podían expandir a Asia como había hecho Inglaterra o el norte de África como había hecho Francia, o Estados Unidos, que ya empezaba a tener un interesante control sobre América Latina, y en parte con el Pacífico. Japón también estaba tratando de expandirse en el Pacífico. La alternativa era dominar Europa, que era su territorio, el Hinterland, decía Hitler, ¿no? La tierra que nos pertenece, la tierra nuestra, ¿no? Entonces lo que hace es que se empieza a expandir al interior, ¿no? Va a dominar el centro de Europa rapidísimo, unos cuantos meses del inicio de la guerra, de 1939 a 1940, pero su discurso lo lleva inevitablemente a la guerra. Pero como sucedía en la época, los generales de academia, los oficiales tradicionales, completamente rechazaron el inicio de la guerra porque lo consideraban un acto absurdo e imposible. Inclusive la escuela tradicional de brillantes oficiales alemanes son hechos a un lado por Hitler y pone a una nueva generación más afín a él. Pero todavía estas nuevas generaciones que pone, hay una película sobre eso que hace Tom Cruise, que es uno de los últimos atentados un año antes que se acabe la guerra, en 1944, se oponen también porque si era difícil llevar una guerra al centro de Europa, era imposible ganar una guerra con la Unión Soviética. Valkyria, ¿no? Así es, la Operación Valkyria. Era imposible porque la Unión Soviética es demasiado extensa. Entonces,
como lo saben los romanos, ¿no? De la época de los romanos se sabe que un ejército marcha de acuerdo a sus estómagos, de acuerdo al alimento y recursos que les puedas estar, y gasolina en su momento, que le puedas estar dando. Entonces, distancias tan lejanas como de Alemania a Moscú requiere una infraestructura impresionante que en realidad nunca contó el ejército alemán, nunca lo pudo hacer. Lo más prudente hubiera sido que se hubiera quedado con el centro de Europa y quizás la historia hubiera sido diferente. Aún así, no puedes llevar un discurso de intolerancia permanentemente ni gobernar todo el tiempo diciendo que hay otro que es culpable y no tú. O sea, ese acto de constante irresponsabilidad que lo han hecho, lo hizo la Unión Soviética, echando la culpa a los capitalistas, y también los capitalistas le echaban la culpa de todo a los comunistas, y eventualmente el mundo y la cultura nos ha demostrado que cada pueblo es responsable de su propio acto. Entonces, y tampoco te puedes sustentar en un acto tan cruel como son la mano de obra esclava. O sea, los campos de concentración en realidad eran campos de trabajo. Cada campo de concentración se habla de una fábrica. Entonces, en realidad, estas gentes eran trabajadores esclavos. Sí. Entonces, en el siglo XX, sustentar una parte de tu economía en algo así es un acto increíblemente injusto e inhumano. Entonces, era muy complejo. Pero representaba ganancias totales. Sí, por eso lo hacía, porque Alemania no tenía, a pesar de que su industria era interesante y todo, no tenía los recursos suficientes para una guerra de ese tamaño. Entonces era complicado. Sí. Tavo Entre nos dice el paternalismo es populismo hoy, y Freud Cocom nos dice corruptos los ratas del PRI, que estamos jodidos por su gobierno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es lo que hay. Tavo Entre dice ideología y creencias templarios, el Reich pensó ser el iluminado. Bueno, lo que está. Saludamos a Manuel Chan, que también nos está viendo. Hoy en día, ¿esas ideologías son aplicables o ya quedaron obsoletas? Bueno, ya no existe una ideología tal cual. O sea, sí existe un enorme cambio de la ideología nazi de 1933, 34, 35 a actualmente. Normalmente se busca poner a la par concretamente lo que está diciendo Andrés Manuel con estos líderes totalitarios, ¿no? En realidad la distancia es enorme. Y en la práctica, en el gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel fue bastante flexible. Lo que sí es un hecho que todavía esta discusión y que en América Latina nos tiene muy traumados es el estado de bienestar o el estado benefactor. El estado benefactor paternalista nos sigue gustando mucho a los latinoamericanos, y ese estado, insisto, y lo dicen los economistas, no lo digo yo, ha demostrado que no funciona tal cual, que hay que moderarlo mucho. Sí es cierto que el libre mercado, el neoliberalismo, ha sido un desastre total. Y aparte más el neoliberalismo a la mexicana, que además de que no sirve, es impresionantemente corrupto. Pero además de eso, no puedes dejar que las fuerzas del mercado dominen todo, porque las fuerzas del mercado tienden a ser frías y, la verdad, muy crueles. Pero tampoco puedes hacerlo, te puedes ir totalmente al otro extremo de que el Estado controle todo, porque como ha probado la historia, ya lo dije 2 o 3 veces, implosionan, se va a la quiebra, no funciona. Hay que buscar un punto medio. Ahora bien, en realidad, la mayor parte de las propuestas económicas sólidas que están actualmente giran a qué tan medio es ese punto, ¿no? Por ejemplo, las propuestas del PAN normalmente son a que exista cada vez menos gobierno, pero no lo eliminan completamente. En el caso mexicano estamos muy a un centro bastante moderado, centro-derecha, sin mucho rostro, medio confundidos. No sabemos qué hacer con el Estado, nos sigue encantando el Estado benefactor, pero nos sale muy caro, no tenemos dinero para mantenerlo. La corrupción es algo que también fascina lamentablemente a la élite gobernante. Entonces, en México hay una confusión de proyecto de nación muy fuerte. Hitler no tenía confusión, sabía muy bien qué tipo de país quería, por eso lo logra en 7 años, y sabía cuál era su objetivo. El problema es que su proyecto de nación era irreal, estaba sustentado en una fantasía. O sea, no podías crear una potencia como él la idealizaba en tan poco tiempo, invadiendo otros. O sea, no puedes. Una economía del siglo XX no se podía crear solamente saqueando otros países. Él proponía una economía del siglo XX con elementos del siglo XIX. ¿No será que él pensó como el Imperio Romano? Sí, por supuesto. O sea, él estaba basado en eso, que a través de la conquista el Imperio Romano se hizo grande. Y bueno, y no solamente el romano, sino los anteriores imperios, a través de la conquista, el pago de tributo prácticamente, y pues arrasar con lo que podría ser. Él en realidad tiene muy en mente las economías del siglo XIX. O sea, esta idea de los imperios interoceánicos
que gracias a ese comercio, que por ejemplo Inglaterra tiene la India y tiene otros países donde la gente tiene un nivel económico muy bajo, pero les producen un montón de materias primas que a su vez venden en Europa y eso los hace ricos. Él tiene ese concepto en la cabeza, que todavía está muy de moda para 1920 y 1930, pero tiene una idea nueva, que es este Estado que domina todo, que es una idea relativamente nueva y que está implementando la Unión Soviética, y que a la Unión Soviética le fue muy bien. ¿Sí? En 5 años. Los planes quinquenales de Stalin le funcionan. Entonces, el mundo europeo en ese momento está viendo que Stalin le está funcionando. Hitler modifica un poco las ideas, mezcla algo del siglo XIX, por eso es difícil que ese proyecto funcione ahora. ¿Qué es lo que sí funciona ahora de Hitler? La propaganda política, el discurso. O sea, si tú le dices a la gente lo que quiere oír, en la forma como lo quiero oír, pero además le agregas algo que no veo presente, lo haces gregario. O sea, lo que hizo Hitler es que a todo el mundo lo hizo sentir parte de algo. Un marketing, ¿no? Es Un extraordinario marketing. O sea, lo que tuvo Hitler es un marketing muy, muy fino. Entonces el muy marketing para la ganó, época. ¿Ganó el marketing? Inclusive se pasó de marketing. O sea, para sus tiempos. Lo que le sucede a Hitler es Hitler nunca estuvo en su oficina gobernando, nunca la ocupó. Se la pasó dando discursos todo el tiempo, o sea, se la pasó haciendo marketing permanentemente. Itinerante, ¿no? ¿Y eso funciona ahora, sí? No, por supuesto que no. ¿Qué recomendación para aquellos que están en campaña, digamos? Hablamos de 3 grandes figuras como es Andrés Manuel López Obrador, como es por supuesto Ricardo Anaya y pues también como es el candidato del PRI, PANAL y Verde Ecologista, Miade. Bueno, yo creo que hay 2 lecciones importantes que aprender de la experiencia de Hitler. Hay muchas cosas, insisto, de Hitler se ha hablado muchísimo y se ha estudiado mucho y hay una infinidad de libros. La primera experiencia es que se pasó de una democracia a una dictadura, de una democracia débil en ese momento. Lo primero que tenemos que aprender es que hay que fortalecer la democracia, no debilitarla. Y yo no creo que Andrés Manuel sea el quien más debilite la democracia. Yo creo que la compra de votos debilita mucho más la democracia que Andrés Manuel. O sea, yo creo que la práctica del PRI verde le hace mucho más daño a la democracia al comprar masivamente votos que todos los Pero discursos. ¿ha funcionado? ¿Es la que sí, ha funcionado? les ha funcionado a ellos, pero a nosotros como país no. O sea, no habría gasolinazos, estaríamos mucho mejor si no hubiera compra de votos. Okay. La compra de votos, ¿qué garantiza? Que el que hace trampa gana. En otras palabras, que el peor gana. O sea, la compra de votos te garantiza que el más tramposo va a llegar al poder. Por lo tanto, el menos ético, el menos responsable y el que menos valores tiene es el que llega al poder. Eso en otra parte del mundo se llama el más gandalla. ¿No será que Andrés Manuel vive en un país también así medio idealista? O sea, bueno, no está ¿cuál es la otra lección que nos enseña? Uno, que un pueblo con problemas de educación lleva malos gobernantes. Entonces tenemos, y como el Estado no está haciendo nada bueno con la educación, yo recomiendo que la gente ponga a leerse a sus hijos y se ponga a leer a sí mismo. Y tercero, la última lección que nos puede enseñar, que va más relacionado con esto, es que sí le podemos aprender de Hitler. Lo que hizo Hitler fue que tuvo un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo, y era un proyecto lógico el de corto plazo. Pues, ¿qué tenemos que hacer para salir de una crisis? Si los nazis pudieron salir de una crisis en 7 años, nosotros lo que tenemos que hacer es tener un buen proyecto de nación, porque aún López Obrador, que es el que lo tiene más formado, yo creo que necesitamos un proyecto mucho más lógico, más viable y más consultado con los académicos. O sea, yo creo que todo proyecto de nación que se tiene que hacer para los siguientes 20, 30 años, tiene que ser consultado con la academia, y que tenemos extraordinarios investigadores en México, muy bien analizado, tardamos un año en realizarlo, y planearlo a largo plazo, y que los siguientes gobiernos atengan a él. Para que eso suceda, se necesita una democracia. Entonces, es fundamental desextirpar la compra de votos. Entonces, la experiencia de Hitler nos enseña todas esas cosas, ¿no? Así es. Oye, fíjate que hay un tema ahí poco abordado. Se dice que había algunas prácticas esotéricas y gnósticas. Ya leyendo un poquito más a profundidad el tema del liderazgo que ejerció Hitler en su momento, ¿hay alguna situación, anécdota ahí no solamente de Hitler, sino de este grupo que lo acompañó en su mandato? Sí, de hecho hay un personaje, no recuerdo ahorita el nombre, que era un fulano que sabía de hipnosis sí. colectiva, etcétera. Sí,
Es una práctica muy común en los periodos de crisis de toda sociedad, buscar alternativas ideológicas o mentales. Como órdenes, ¿no? Como una orden, ¿no? Sí, siempre que hay una crisis, la gente se vuelve más afín a salidas religiosas o a salidas que no son racionales, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente cuando está viviendo, cualquier persona que está viviendo una crisis fuerte en su vida se pone a rezar. O sea, es algo normal. O sea, siempre que sientes mayoría, que no logras controlar tu realidad, buscas a un ser superior. buscas la idea de que una fuerza superior te puede construir y muchas veces ayuda. Entonces, Hitler y su grupo de seguidores se hacen practicantes, hasta donde las fuentes nos informan, de una serie de rituales, que era una mezcla en realidad de libros y lecturas y una especie de mezcolanza. Un collage. Así es, y hacen una especie de semisecta ocultista desde su interpretación, porque en realidad estas antiguas sectas se trataban del desarrollo humano, del amor y de cosas positivas, no se trataban de convertir a una élite dominante injusta, ¿no? Y manipuladora. Pero lo que sí le funciona a Hitler muy bien son las técnicas las lleva a la oratoria, las técnicas de semi-hipnosis, o sea, el poder concentrarse, el usar sus emociones para hablar, el tener un discurso muy establecido, el usar frases cortas, el que hubiera música, el que hubiera cantos, o sea, lo que hacían era un excelente ejercicio de manipulación colectiva, de hipnosis colectiva. Hay, por ejemplo, judíos que cuentan que escuchaban a Hitler en la radio, y esto es algo interesante, escuchaban a Hitler en la radio hablar mal de ellos, y lo escuchaban con tanta vehemencia que el judío decía, sí, cierto, soy un desgraciado. Sí lo creía. Aunque no lo fuese, ¿no? Aunque fuese un judío promedio, clase media. Pero lo creía. La otra cosa que hace Hitler es y que tampoco hacen, que el Estado mexicano perdió, es ponerse de acuerdo con los medios de comunicación. Claro, Hitler fue al extremo de expropiarlos, para mandar mensajes que contribuyan al crecimiento colectivo. A pesar de que el sistema educativo alemán tenía graves problemas y poca inversión, Alemania, durante los años que gobernó Hitler, fue el país de toda Europa que más aparatos radiofónicos tenía por habitante. Imagínate. Porque el Estado facilitaba que tuviéramos una radio. O sea, facilitaba que hubiera mensajes constantes que vinieran del gobierno para la gente. Interesante eso, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hay muchas, o sea, se puede hablar muchísimo de Hitler, del nazismo. Sí, sí. Tavo Entre dice, en la Edad Media fue la mejor administración, pero Freud contesta y dice, no sé por qué tanta preocupación porque López Obrador sea presidente, si ya estamos mal hay que darle oportunidad, ni es mi mesía ni nada de eso, 70 años en el PRI ha gobernado, solo nos ha devaluado la moneda, inflación, privatización, las gasolinas, mintieron ahora, hay que darle oportunidad, no podemos estar más jodidos, según Freud Cocom, es lo que él opina. Bueno, no creo que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República. Antes de desviarnos tanto, no existe ninguna vinculación entre Hitler y Andrés Manuel. Es totalmente imposible. Sí, son dos épocas totalmente diferentes, son dos personajes totalmente diferentes. Ideologías diferentes. Ideologías totalmente diferentes, realidades, países, mundos. ¿No? O sea, no existe manera de vincular. Claro. Para nada. Inclusive no creo tampoco que con López Obrador se pase de un régimen, de una semidemocracia que todavía no termina de serlo, a una menos democrática. Yo al contrario, creo que va a ser más democrático si se permite que tengamos una postura ligeramente más de izquierda. Entonces a mí sí me queda claro, si va a ganar o no, lo que sí pienso es que espero que la siguiente elección, no esta, la de este año, sino en la siguiente elección tengamos más opciones de gente joven con proyectos de nación reales. Del 24. O sea, yo lo que 2024. veo, lo del 2024, yo lo que veo es que es muy grave que prácticamente existan las mismas posiciones ideológicas, casi no existe una gran visión de cómo hacer las cosas. Una visión de país no hay. Y que no estemos viendo alternativas. Lo lamentable es que el votante mexicano enterado, ese día casi no quiere salir de su casa, porque las opciones reales son muy pocas. A mí me gustaría que hubiera proyectos de nación muy definidos, con personajes mucho más interesantes y sobre todo nuevos, que tengan una nueva energía. Entonces eso me gustaría más. Ahí está. Pero yo creo que para López Obrador esta es la mayor oportunidad que ha tenido de poder llegar, y creo que habría que hacer un programa al respecto para decir por qué, pero yo creo que puede ser la mejor opción en este momento,
no por todo lo bueno que traiga, sino por todo lo inmensamente malo que traen los demás. Tendremos un programa, Entonces habría que le aseguramos que tenemos un programa, ¿no? Lamentablemente el tiempo también nos consume y hablar de los temas de historia pues son temas muy apasionados, como usted ya lo ha escuchado aquí en voz de Samuel Cervera, que es el que nos dirige en este programa de Actualiza tu Historia, que cambió de horario para beneficio de usted, para que usted lo pueda ver en repetición también a través de Macronews, ¿no? A través de la página de Macronews y ahorita en la Palabra del Caribe. Pepe Ramírez. Así es, un tema interesante, el de Hitler, considerados para algunos como estadista, otros un monstruo, algunos otros con un liderazgo nacionalista. Habrá para analizar más, hay algunas aportaciones, sobre todo las científicas. Abordándole el tema, hubo después de esta caída de Hitler, lo que en México conocemos como la fuga de cerebros, muchos científicos que se fueron a diferentes países y que estos países aprovecharon sus conocimientos para colocarse prácticamente en avanzada en este tipo de desarrollo. Pues bueno, el cambio de horario creo que nos va a sentar muy bien. Agradecemos muchísimo a Samuel Cervera. Actualiza tu Historia es un programa que se hace en coproducción con Macronews y esperamos que el próximo jueves tengamos otro tema bastante interesante. Samuel, pues muchas gracias, yo se los agradezco a ustedes enormemente, a la Palabra del Caribe sin duda, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves.